Saludos, continuando con nuestros videos acerca de cómo educar hijos exitosos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama las variables que influyen sobre la educación de nuestros hijos. Acompáñenme a analizarlo. Bueno, las variables que influyen en la educación de nuestros hijos son las siguientes. Vamos a checar que hay 4 ítems que son los más importantes. Y dentro de estas variables, pues vamos a encontrar que la familia juega un papel fundamental en la educación de nuestros hijos. La familia va a tener injerencia sobre un individuo que va a engendrar dentro de esa misma familia, es decir, el individuo nació en esa familia y la familia lo está educando. La familia tiende a operar de manera espontánea porque en el momento que detecta que se está transgrediendo el código moral de la familia, que se están transgrediendo los valores de la familia o que se está transgrediendo el conocimiento de la familia, pues la familia lo corrige de manera espontánea, no tiene que esperar a que se acumule una serie de faltas para aplicar una sanción, es decir, la familia lo hace al momento. La familia, de todos los sistemas que estamos viendo, la familia es la que más influye sobre el individuo porque esta va a modelar sus afectos, sus comportamientos, sus conocimientos y sus tendencias. Es muy importante la influencia que tiene la familia. Una buena familia puede hacer que su hijo sea un titán o puede ser que su hijo sea alguien común. Recordando que en este país y en general en el mundo, las oportunidades no se encuentran, las oportunidades se crean. Entonces, el provenir de una familia que tenga una visión amplia acerca de educación financiera, de educación emocional, de emprendimiento, pues evidentemente va a allanar el camino. Los miembros de esa familia pues funden su empresa o sus empresas más adelante. Otra variable que influye en la educación de nuestro hijo, pues es algo que se denomina precepto social. El precepto social es aquel que está pues, impuesto por la sociedad y bueno, aquí quiere decir que para yo pertenecer a una sociedad, pues debo seguir esas reglas. Por ejemplo, en el caso de cualquier sociedad moderna de hoy en día, es tácito que pues no debo de robar, es tácito que no debo de agredir a otra persona porque hay leyes que me van a sancionar estas conductas. Las leyes, recordemos que son generadas para la convivencia armónica de las personas. Entonces, aparte de estas leyes, hay otros dogmas que no están escritos, más sin en cambio se llevan a cabo, y es como, por ejemplo, cuando tú llegas con alguien, saludar, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si tú llegas y no saludas, pues evidentemente no va a pasar nada, solamente te dirán que pues eres un mal educado, o lo pensarán, pero pues no vas a tener ninguna sanción ni económica ni administrativa. La sociedad juega un papel muy importante también en la formación del modo de pensar del niño y de la educación que está recibiendo el niño. Si el niño es educado con valores, con trabajo, con virtudes, pues es lo que el niño va a cosechar. Por el contrario, si el niño es educado con antivalores, con, por ejemplo, corrupción, con nepotismo, con robo, pues es lo que el niño va a aprender. Entonces, la sociedad en la cual se desenvuelve el niño es también fundamental para que él se desarrolle de manera plena y sea exitoso. Otra variable que influye en la educación de sus hijos pues, es justamente el precepto religioso. El precepto religioso pues va a depender de la religión, independientemente si es cristiana, católica, budista, hinduista, bueno, hay muchas religiones, ¿no? Entonces, cada una de esas religiones va a imponer su código ético, su código de valores y de principios para estar bien con la divinidad. Es decir, si yo quiero pertenecer a esa religión, si yo quiero estar bien con mi deidad, pues yo tengo que seguir este precepto religioso. Aquí el ejemplo que yo les puedo poner es en el caso de los testigos de Jehová. No, aclaro, no tengo nada en contra de los testigos de Jehová, ni mucho menos, solo que su caso puede ser un muy buen ejemplo para mostrar cómo funciona el precepto religioso. Las familias que son testigos de Jehová pues llevan a sus hijos a donde vayan siguiendo los códigos tanto de vestimenta y de comportamiento que dicta su religión, ¿no? Entonces aquí es donde se ve muy bien la injerencia del precepto religioso. Por último, la variable que también influye en la educación de nuestro hijo pues es algo que se denomina precepto moral. El precepto moral, acotamos que es como el Pepe Grillo que tú traes aquí en el hombro que te está diciendo qué está bien y qué está mal, es autoimpuesto y va de la mano con los otros 3 ítems que ya habíamos visto en este video. En general, cuando nosotros hacemos algo, cuando nosotros transgredimos nuestro propio código de valores, cuando
traslademos nuestro código de ética, pues este se manifiesta. Cabe mencionar que el precepto moral se empieza a hacer presente a partir de los 5 años. Entonces, tenemos desde que nace el niño hasta los 5 años para inculcar esa carga de valores, de conocimientos y de principios que van a regir la vida adulta del niño. Y todo esto, ¿a qué nos va a llevar? Pues nos va a llevar a algo bien sencillo, que es de que el niño tenga una percepción del bien y del mal. ¿Y qué es el bien y qué es el mal? El bien es todo aquello que respeta la existencia, la integridad y la perfección, y lo malo es todo aquello que atenta contra la existencia, la integridad y la perfección. De todos los ítems que vimos anteriormente, el que más influye en la educación de nuestro hijo pues es el de la familia. De ahí la importancia de que los miembros de nuestra familia tengan esa visión amplia. Si tú en este momento vas a ser padre o si tú ya eres padre, pues cabe mencionar que la injerencia que vas a tener sobre tus hijos, sobre tu descendencia, va a marcar su camino hacia el éxito o hacia una vida común. Entonces, si ya eres padre o piensas ser padre en no mucho tiempo, yo sí te sugeriría que pues empieces a invertir en tu persona, empieces a aprender educación financiera, empieces a aprender educación emocional, empieces a aprender emprendimiento, porque es lo que le vas a transmitir a tu hijo. Muchos de los problemas que a mí me ha tocado ver como médico en la consulta que doy día a día es de que las personas tienen conflictos con sus semejantes por 3 razones. La primera de ellas, por cuestiones económicas, yo creo que es la que más suena. La segunda de ellas, por cuestiones ya emocionales, cuestiones existenciales que traen ahí unas broncas bien tremendas. Y la tercera que he notado es de que es una mezcla de ambas. Traen problemas económicos y aparte traen algunos problemas existenciales. En muy pocas ocasiones he visto que sea por algún problema orgánico, alguna enfermedad que sucede en ese tipo de problemas, aunque sí se llega a dar. Lo aclaro. Sin embargo, el grueso de los problemas de la población son o se pueden englobar en estos 3 ítems que yo les comenté al final. Si este video ha sido de tu agrado, te pido por favor que me regales un manito arriba y lo compartas con las personas que tú consideres que les pueda servir la información. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, puesto que subimos videos cada semana. Hasta un próximo video.